en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino para la vida eterna. A continuación te presento 5 pasos muy sencillos para poder ser salvo. El primero es oír. El segundo es creer en Jesucristo. El tercero es arrepentirte de tus pecados. El cuarto es confesar a Jesucristo con tu boca. Y el quinto y último es bautizarte. Vamos a comenzar con el primer paso, que es el oír. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. Así pues, la fe viene como resultado del oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Tenemos que atender los ruegos de Dios, lo que Él nos quiere decir. La predicación del Evangelio es el instrumento ordinario de la salvación, de la fe en Jesucristo. Es el resultado de haber escuchado el mensaje, la instrucción que Dios te quiere dar. El segundo paso es creer. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que dar por cierta la palabra de Dios, porque Dios envió a su Hijo a morir en una cruz clavado por ti y por mí también. El amor de Dios no se restringe a solamente una nación, a solamente un grupo espiritual o a gente solamente que tenga algunas características especiales para Dios. El amor de Dios abarca a todo el mundo. Él vino a morir en la cruz por ti y por mí. Tú que eres pecador, yo que fui pecador, Jesucristo vino a salvarnos. La idea de creer en Jesucristo denota más bien un convencimiento tuyo por haber escuchado la palabra de Dios. Ahora tú das por cierto que Dios envió a su Hijo para perdonar tus pecados. La palabra creer nos denota o nos enseña más bien una persuasión, una credibilidad, una convicción, una confianza en Cristo para poder ser salvo. El tercer paso que yo te quiero mostrar en esta hora es arrepentirse. La palabra arrepentimiento viene de una definición que nos da a entender una compunción por culpa, pensar de una manera diferente o precisamente después reconsiderar lo que había hecho. En Lucas 15:7 dice la palabra de Dios bien claro: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús compara el gozo de encontrar una oveja perdida con el gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador piensa diferente, cuando un pecador actúa diferente a como actuaba en un principio. La palabra de Dios es bien clara. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que pensar como pensábamos antes, muchísimo, muy diferente. El cuarto paso que yo te quiero enseñar es confesar. Dice la palabra en Romanos 10:9 y 10. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación, pues con el corazón
se cree para quedar libre de culpa y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La creencia de uno en la resurrección demuestra que sabemos que Dios actuó y triunfó en esa cruz para poder perdonar nuestros pecados. La confesión con la boca y la fe también en el corazón se refieren a la respuesta tanto exterior e interior también del creyente. El quinto paso es bautizar. Viene de una palabra griega que nos enseña, que denota es sumergir. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo no solamente es un acto físico, es un acto con un significado espiritual también. El bautismo es semejanza de una sepultura y una resurrección. Vámonos tantito más atrás. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo por los pecados tuyos y míos es el evento más grande que pueda haber en toda la historia de la humanidad. Nadie más hizo eso por la gente, solamente Jesucristo lo hizo. Dios quiso que el hombre nunca lo olvidara. Por eso le dejó el acto del bautismo. El bautismo es la sepultura del viejo hombre del pecado, resucitando a una vida nueva en Jesucristo. En 2 Corintios 5:17 dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. El bautismo, de una manera más gráfica, lo vamos a mostrar de la manera siguiente en tu pantalla. Dice la palabra de Dios en Mateo 28: toda potestad me es dada en el cielo, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en este momento vamos a proceder a bautizar a este joven, como dice la Escritura. Yo te bautizo a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo.